no es fiel al Señor, pero Dios ama y Dios ve con dolor lo que el pueblo hace. Amén. Así que bueno, teniendo en cuenta esto, el propósito del libro para nosotros es bastante claro bajo esa perspectiva, y es mostrar el amor de Dios por Israel a pesar de su pecado. Sin embargo, Dios no va a dejar al pueblo sin consecuencias. Entonces, Dios muestra cómo el pueblo se arrepiente muchas veces, pero de una manera superficial, porque a pesar de que Dios le restaura, el pueblo vuelve a la idolatría, vuelve a su mismo pecado. Y pues básicamente eso es ilustrado en la manera en que Gomer, aunque se casa con este hombre y debería decir, bueno, qué bendición, qué gran misericordia la que se me extendió, vuelve a sus andanzas. Entonces muestra lo que es el pueblo de Israel y cómo Dios dice, vas a volver a casarte con ella, la vas a volver a recibir como yo voy a recibir al pueblo de Israel. Cosas difíciles tenemos aquí, usted leyó, Dios hace que Oseas bautice sus hijos, nombre sus hijos con nombres que no son nada agradables, nombres que significan no amada, pueblo infiel, pueblo no amado. Pero al final vuelve a decir, ahora le pondrás de esta manera, que significa mi pueblo, mi Dios y eres mío. Entonces vemos esta transición. Teniendo en cuenta que estamos en los 12, no podemos perder de vista que lo que está pasando en Malaquías es exactamente lo mismo. El pueblo tiene una relación formal con el Señor, una relación externa con el Señor. Piensan que el matrimonio es como una suerte de un matrimonio donde los dos cónyuges están allí, o especialmente la esposa está allí, pero simplemente por compromiso. Llevo tu apellido, pero no me interesa tener ningún tipo de relación contigo. Y el Señor dice, bueno, no es posible que sigamos de esta manera. Entonces no olvidemos que los 12 se dan o se compilan en el contexto de Malaquías, donde la generación pensaba, no merecemos estar así de abandonados, la gloria no ha vuelto al templo, el Señor se olvidó de nosotros, se olvidó de los pactos, y Dios les va a mostrar que ellos están en pecado, que ellos no son mejores que los que fueron llevados a Siria, no son mejores que los que fueron llevados a Babilonia, que por eso también tendrá que venir juicio sobre ellos, pero que al final Dios cumplirá con sus promesas dadas a Abraham, a Isaac, a Jacob, a David como tal. Entonces ese es el contexto. El bosquejo para Oseas lo vamos a ver en dos capítulos, 1 al 3 y capítulos 4 al 6. Por un lado tenemos a la historia de Oseas y Gomer, y luego tenemos que ver en lo que está pasando ya la explicación de la ilustración. Entonces es Israel y Jehová. En los dos puntos estamos hablando usando el símil de un matrimonio. Entonces no perdamos de vista esto, estamos hablando de esa perspectiva. Versículo 2 del capítulo 1, pues muy fuerte, es la orden que viene el profeta de casarse con Gomer. Entonces dice, el Señor le habló por primera vez a Israel por medio de Oseas y le dijo al profeta, ve y cásate con una prostituta. Por eso les decía que no podemos ser consecuentes o enfáticos que era, porque otras versiones dicen con una mujer promiscua. Entonces esta versión NTV lo pone como prostituta, es lo que más se cree, pero mi trabajo también es decirle a ustedes, no podemos ser dogmáticos en que era prostituta. Lo que sí sabemos es que no era de buena reputación. Lo que sí tenemos claro es que había pasado por varias camas esta mujer cuando llega a los brazos del profeta Oseas. Ve y cásate con una prostituta, de modo que algunos de los hijos de ella sean concebidos en prostitución. Esto ilustrará cómo Israel se ha comportado como una prostituta al volverse en contra del Señor y rendir culto a otros dioses. Este es un concepto que estudiamos bastante en los profetas mayores, que estudiamos en Reyes y que vimos con mayor detalle en Ezequiel, de manera puntual, cómo Dios equipara la idolatría con infidelidad espiritual. Entonces por eso habla de esta manera. Ese es el marco, creo que no tiene mayor necesidad de ampliación. Pero ahí está la orden. ¿Por qué el profeta se casa con Gomer? Porque Dios lo manda a casarse con Gomer. Es una cosa tremenda y nos recuerda mucho a Ezequiel.
que fue, ¿se acuerdan que Ezequiel lo comparamos como con un actor? Todo lo que Dios le ponía a hacer a este profeta. Ahí vamos al capítulo 2, el versículo 14. Damos un brinco largo de los pasajes importantes. 2:14. El amor del Señor por esta Israel infiel, dice: pero luego volveré a conquistarla, la llevaré al desierto y allí le hablaré tiernamente, le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la aflicción en una puerta de esperanza. Allí se me entregará como lo hizo hace mucho tiempo cuando era joven, cuando la liberé de su esclavitud en Egipto. Al llegar ese día, dice el Señor, me llamarás esposo mío en vez de mi Señor. Oh Israel, yo borraré los muchos nombres de Baal de tus labios y nunca más los mencionarás. Entonces el Señor está hablando aquí a la usanza que vemos de los 12. Capítulo 1 está denunciando el juicio, está denunciando el pecado, está denunciando la idolatría, está diciendo son una prostituta, son como Gomer, sin embargo yo estoy casado con ellos. Pero en el capítulo 2 verso 14 comienza a decir, pero finalmente te amo. Y importante esto, volveré a conquistarla. El pueblo no vuelve a Dios porque el pueblo diga, ay no, cómo extraño a Jehová, sino que volvemos a ver la soberanía de Dios cambiando el corazón del pueblo, haciendo que el pueblo vuelva a amarlo. Y eso lo vamos a ver en dos partidas. Una, posexilio, que lo estudiaremos en los libros históricos. Israel después de Babilonia no volvió a tener ídolos tallados. O sea, el pecado rampante de idolatría que lo vimos en todos Reyes no va a volver a aparecer. O sea, Dios quita completamente eso y dice, te quitaré todos esos nombres, lo vemos acá. Te quitaré los muchos nombres de Baal de tus labios y nunca más los mencionarás. Y eso sucedió. No tenemos otra vez rastro de Israel como nación en esa época posexílica teniendo Baales o teniendo postes a Aserá o teniendo postes a Astarte o altares en los lugares altos. Eso se quitó definitivamente. Pero lo mismo que pasa en el desierto, en el tiempo del éxodo, del corazón no salieron. Entonces todavía no tenemos en verdad el cumplimiento pleno de esta parte de Oseas. Eso se va a dar al final de la tribulación, que es lo que hemos venido viendo con los 12. Te voy a purificar porque estás en pecado, no hay forma de que quedes impune, pero al final te voy a reedificar. ¿Sí me hago entender, hermanos? Ok, sigamos. Capítulo 4, verso 6 en adelante es muy fuerte. Vamos a estar viendo cómo el Señor sigue levantando cargos. Entonces estamos viendo primero con Gomer, ahora estamos con el pueblo de Israel de manera bien clara. Dice, escucha la palabra del Señor, oh pueblo de Israel. El Señor ha presentado cargos en tu contra, diciendo, no hay fidelidad ni bondad ni conocimiento de Dios en tu tierra. Haces votos y los rompes, matas, robas y cometes adulterio. Hay violencia en todas partes, un asesinato tras otro. Por eso la tierra está de luto y todos desfallecen, hasta los animales salvajes y las aves del cielo y los peces del mar desaparecen. No señales a otro para echarle la culpa. Esto es muy importante porque en los 12 estamos viendo cómo el Señor compila estos libros para mostrarle al pueblo que está con Malaquías que no es culpa de sus antepasados, que no es culpa de las circunstancias, sino que ellos son los únicos responsables. Como iglesia es muy importante porque todavía muchos tenemos muchos tienen en la cabeza, para ser más claro, la idea de que son así por sus papás, son así por sus abuelos, son así porque están en una maldición generacional y él no tiene la culpa de ser adúltero, no tiene la culpa de ser borrachín, no tiene la culpa de ser mentiroso, pero bíblicamente dice, tú eres el único responsable de tus acciones. Entonces vemos esto acá. De ahí se mueve el Señor a comenzar a quejarse con los sacerdotes, es decir, aquellos que estaban llamados a interceder delante del Señor por el pueblo son los primeros responsables.
Ahora, quiero que entiendas algo. Cuando Oseas está profetizando, todavía el templo está en pie, los sacerdotes están ministrando, pero los primeros que son acusados por Dios son precisamente los sacerdotes. Y no puedo dejar de pensar en Santiago con los maestros. Los que son maestros, los que enseñan, serán juzgados con mayor severidad. Son los primeros que Dios va a estar llamando a cuentas. Así que tropezarán en plena luz del día y sus falsos profetas caerán con ustedes durante toda la noche y destruiré a su madre Israel. Entonces está hablando, ustedes son hijos de Jacob, ustedes son hijos de este pueblo, pero los voy a destruir. Su nación va a ser destruida y eso se dio, ustedes lo saben, 586. Verso 6. Mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. El pueblo es destruido por falta de conocimiento. Y mira lo que comienza a decir el Señor. Así como ustedes sacerdotes se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlo como mis sacerdotes. Ya que olvidaron las leyes de su Dios, me olvidaré de bendecir a sus hijos. Mientras más sacerdotes hay, más pecan contra mí. Debería ser lo contrario, entre más sacerdotes, más gente enseñando al pueblo las leyes del Señor, enseñando la Escritura, llamando al pueblo al arrepentimiento, buscando que el pueblo viva en santidad. Pero lo que estaba pasando era todo lo contrario, los sacerdotes estaban ayudando de hecho a que el pueblo pecara. Ellos mismos no estaban poniendo en práctica la palabra del Señor y no estaban enseñando la verdad. Mientras más sacerdotes, más pecan contra mí. Han cambiado la gloria de Dios por la vergüenza de los ídolos, el adulterio espiritual. ¿Por qué ministraban los sacerdotes? Mira lo que dice aquí la Escritura y es muy parecido a lo que vemos en Malaquías. Cuando la gente lleva su ofrenda por el pecado, los sacerdotes se alimentan. Usted leyó eso en Levítico, esa porción de la ofrenda por el pecado, ¿para quién era? Para Aarón y sus hijos. Por eso, ¿qué hacen esos sacerdotes? Se alegran cuando el pueblo peca. Es tremendo. Entonces ellos decían, entre más peque la gente, más tienen que venir al altar y traer comida, traer ofrendas, y entre más ofrendas, pues más como yo, más bienes hay en mi casa. Entonces, en lugar de pensar en la santidad del Señor, ellos mantenían el sistema religioso muy fuerte, pero no se interesaban en la santidad del pueblo. Lo que les interesaba era, hagan lo que quieran siempre y cuando vengan a traer la ofrenda. Eso es tremendo, para mí eso parece escrito la semana pasada. Porque es como lo que vemos el día de hoy. Lo único que les interesa es lo que la gente pueda traer. No me importa cómo vivas siempre y cuando traigas diezmos. No me importa cómo vivas siempre y cuando traigas ofrenda. No me interesa qué hagas afuera. Yo voy a mantener el sistema religioso y desde que estés viniendo y trayendo lo que quiero que traigas, no soy quien soy yo para juzgarte. El Señor perdona absolutamente todo. Es el mismo corazón, es la misma queja, de hecho, para que lo podamos entender. El problema es que dice el verso 9, y lo que los sacerdotes hacen, el pueblo también lo hace. Un teólogo decía, una congregación local no puede ir más allá de lo que van sus líderes. Es decir, y yo lo he visto, si una iglesia, el pastor está en adulterio, normalmente ¿qué va uno a comenzar a ver en la iglesia? Adulterio. Hay una iglesia que conozco en Barranquilla donde hay problemas de homosexualismo en el liderazgo y casi todos los muchachos que llegan allá, homosexuales. Una iglesia donde el pastor esté pensando en enriquecerse, usualmente ¿en qué está pensando la mayoría de la gente? En enriquecerse, es decir, lo que el sacerdote hace, el pueblo también lo hace, y es muy sencillo de entender porque en el Nuevo Testamento los pastores son el estándar de ejemplo para la iglesia. Eso es lo que enseña 1 Timoteo y Tito capítulo 1. Entonces, si el pastor puede estar en adulterio y después ser relanzado como una estrella, ¿por qué yo no? Si el pastor anda en tal carro, ¿yo por qué no? Si el pastor hace esto, ¿yo por qué no? Entonces, lo que el pastor hace, lo que el líder hace, el pueblo también termina imitándolo. Ese es el punto de Oseas 4 acá. Así que ahora castigaré, y es lo tremendo, no solo a los sacerdotes, sino que dice, tanto a los sacerdotes
como al pueblo. Eso es para aquellos hermanos bien intencionados que dicen, eso es problema del pastor, no mío. Bueno, no, el problema es que si estás allí, tú eres responsable también, te haces cómplice. Es castigado el sacerdote y es castigado el pueblo, no puedes desprender esa verdad. 4:6, sí. Bueno, sigamos. Capítulo 6, versículo 1, seguimos en esta parte de Israel y el Señor. Venid y volvamos a Jehová porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Entonces comienza el Señor a hablar de otra manera. Capítulo 6 de Oseas. Vengan, dice el Señor, volvámonos al Señor. Él nos despedazó, pero ahora nos sanará. Nos hirió, pero ahora vendará nuestras heridas. Dentro de poco tiempo Él nos restaurará para que podamos vivir en su presencia. Si conociéramos al Señor, esforcémonos por conocerlo. Él responderá tan cierto como viene el amanecer o llegan las lluvias a comienzos de la primavera. Entonces, si se dan cuenta, el esquema, que hay un vehículo mal parqueado, si está aquí, HXP 999, por favor, allá. Bueno, 909, perdón, 909, HXP 909. Sigo. La estructura que tiene Oseas es la misma de todos los 12. Dios anuncia un juicio severo, pero luego el juicio severo, ¿qué dice? Mi deseo no es destruirlos, mi deseo ¿cuál es? Restaurarlos. Entonces, al mismo tiempo Dios da la fórmula. El 4:6 de Oseas, no se distraiga hermano, es el centro. El pueblo no me conoce. Y de hecho hay una cosa importante entender, aunque hay una característica hacia un conocimiento teológico allí, a un conocimiento, no sé quién es Dios, y podemos hablar el día de hoy de que hay mucho desconocimiento de quién es la persona de Dios, de cómo son los atributos de Dios, de cómo piensa Dios. También es importante reconocer que Oseas 4:6 apunta a no tienen intimidad conmigo, no me conocen íntimamente. Entonces tenemos las dos posibilidades, tanto aquellos que no tienen ni la menor idea del Dios que están adorando, porque no se han dado la tarea de estudiar, y otros que tal vez se vuelven teólogos, pero no tienen intimidad con el Señor. Las dos cosas son peligrosísimas. Entonces, que creo que lo hemos hablado aquí desde que estamos con ustedes, hermanos. Cuidado con reemplazar la intimidad con el Señor por conocimiento teológico, eso es terrible. Los va a convertir rápidamente en fariseos. Por el otro lado, es vivir en emociones sin tener certeza de que a Dios le agrada o no le agrada. Y Dios dice, si conociéramos al Señor. El Señor pone en la boca del profeta este clamor. Es como un esposo diciendo, esposa, si me conocieras, no me serías infiel. Si tú supieras quién es tu esposo, no te irías detrás de otros. Eres tonta al hacer esto. Y da un mandato o un consejo, esforcémonos por conocerlo. ¿Cómo logras esto? Bueno, si lo miras en el caso de la iglesia, que me interesa mucho verlo allí, en oración y en estudio de la palabra. No vas a tener intimidad con el Señor a menos que tengas intimidad con el Señor. Suena redundante, pero es así. ¿Cómo hago para tener intimidad con el Señor? Teniendo intimidad con el Señor. Ora, busca espacios para estar a solas con el Señor. ¿Y cómo hago para saber cómo es Dios? Lee la palabra. No vas a saber cómo es Dios a menos que leas la palabra. Porque si tú solamente oras y oras y oras y oras, te pueden llegar a tu cabeza ideas que no sean del Señor y piensas, no, Dios es así, Dios no va a mandar a nadie al infierno. De hecho, por ahí en una de estas plataformas, una película, que, bueno, de la historia de un pastor famoso en Estados Unidos que terminó negando la doctrina del infierno, terminó hablando de que todos se iban a irse a cristianos, no cristianos, después de que era un hombre muy reconocido, aún cuando con errores doctrinales, pero muy reconocido, y predicaba aunque sea las cosas básicas, el evangelio, la condenación, la salvación por fe, la salvación solo por Cristo. Y orando en un retiro llegó a la conclusión, viendo un noticiero de niños muriéndose de hambre, de que Dios no podía mandar a nadie al infierno porque si no sería un monstruo. Entonces, ¿de dónde salió eso? De dejar la Biblia a un lado.
Entonces necesitamos Biblia y necesitamos oración. No vaya a ser mezclas de 90 oración, 10 Biblia o 90 Biblia, 10 oración. Esto es 100-100. 100 oración, 100 Biblia. De resto usted está en peligro. Amén. Bueno, sigamos. Si seguimos eso, el Señor responde. Versículo 6. Es muy tremendo. Versículo 6 del capítulo 6. Quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios. Miremos como lo dice la Reina Valera. Por esta causa, dice el versículo 5, los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. De hecho, el Señor Jesucristo va a utilizar esa expresión con los fariseos más adelante. Aprendan lo que significa esto. Quiero misericordia y no sacrificios. Esto porque es importante, porque el Señor está diciendo, de nada sirve todo el ritual que hacen si aquí no hay absolutamente nada. Es un cascarón vacío. Y hermanos, le pasó a ellos en la generación de Oseas y vino el juicio. Lo estaban viviendo la generación de Malaquías y lógicamente conocemos el juicio del 70. Vino el Mesías y no se dieron por enterados, no lo aceptaron. Y le pasa a esta generación. Muchos haciendo muchas cosas eclesiales, muchas actividades, muchos pensando que ser cristiano es tener ministerios eclesiales, muchos pensando que un verdadero cristiano es el que todo el día está en el local donde se reúne la iglesia, y eso no es ser cristiano. Mucha gente haciendo muchas cosas y esto vacío. Ahora, quien aquí tiene en su corazón está Cristo, va a servir al pueblo de Dios. Pero hemos reemplazado nuevamente, hemos caído en el mismo error de pensar que entre más cosas hagan, Dios está feliz, como si Dios necesitara de los sacrificios, o si el domingo no hay culto o las sillas no están perfectas, el Señor está desesperado en el trono celestial. No, Él no está interesado en eso. Él está interesado en corazones rendidos delante de Él. Amén. Bueno, sigamos. Capítulo 8. Verso 7, otro pasaje importante aquí en nuestra vista panorámica. 5. Oh Samaria, yo rechazo este becerro, este ídolo que te has hecho. Mi furia arde contra ti. ¿Hasta cuándo serás incapaz de estar sin culpa? Este becerro que adoras, oh Israel, lo hiciste con tus propias manos. No es Dios, por lo tanto debe ser hecho pedazos. ¿De qué está hablando el Señor? Está hablando de los becerros que puso Jeroboam. Usted estudió Reyes, cuando se divide el reino, pone estos dos becerros, pero está trayendo a memoria de ellos lo que pasó en el desierto, cuando el Señor estaba con Moisés allá arriba y aquí abajo Aarón, el sacerdote, que es lo que viene denunciando, hizo este becerro de oro para que la gente estuviera contente. Le dijo, aquí están tus dioses que te sacaron de Egipto, oh Israel. Volvió a pasar exactamente lo mismo. Una de las cosas que a mí más me ha ministrado, hermanos, en el tiempo en que vivimos nosotros, es el temor y la tristeza de ver que hay un nuevo becerro que se ha levantado y le pusieron por nombre Jesús. Es un becerro de oro, pero no es Jesús, el de la Biblia. Le dicen Jesús, pero es un becerro hecho a imagen y semejanza de los que le adoran. Un Jesús de acuerdo a las características de sus adoradores. Un Jesús que cumple el estándar que ellos quieren tener y que solo demanda lo que ellos están dispuestos a entregar. Y mucho me temo yo que muchos domingos, en muchos lugares a nivel mundial, se está adorando un becerro de oro como el que está acá. Y le llaman Jesús. De hecho, una vez aquí el Señor me regaló un mensaje llamado Jesús el ídolo. Un becerro al que llaman Jesús, pero no es el Jesús de la Biblia. Entonces, está aquí, dice el Señor, mi furia arde contra ti. No es cualquier cosa. La iglesia tiene un llamado, y yo les recomiendo que usted lea Hebreos capítulo 3, donde dice, consideren a este Jesús, a quien Dios ha nombrado
apóstol y sumo sacerdote. La palabra consideren significa examinen con detenimiento, miren a este Jesús, conozcan a este Jesús. ¿Quién es este Jesús? ¿Cómo habla este Jesús? ¿Qué dice este Jesús? ¿Qué va a hacer este Jesús? Y aterradoramente muchos se van a dar cuenta que no se parece al que muchas veces tenemos en el imaginario colectivo. Entonces, no pueden escapar, dice el Señor. Sembraron vientos, entonces, ¿cuál es la consecuencia? La vez pasada alguien me decía, pero ¿y qué si la gente no tiene una imagen clara de Cristo? Finalmente invocan a Cristo. Bueno, el problema es que Dios aborrece ese becerro, y segundo dice, sembraron vientos, van a cosechar ¿qué? Torbellinos. Es decir, Gálatas capítulo 6, lo explica en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo. Lo que el hombre siembra, eso cosecha, no una cosa diferente. Vas a sembrar vientos, no esperes cosechar algo diferente a torbellinos. Eso es lo que está diciendo acá. Muy fuerte. Capítulo 10, verso 12. Sigue el Señor hablando aquí al pueblo, 10, 12. Yo dije, eso es el Señor, yo dije, planten buenas semillas de justicia y levantarán una cosecha de amor. Aren la dura tierra ¿de dónde? De sus corazones, porque ahora es tiempo de buscar al Señor para que Él venga y haga llover justicia sobre ustedes. Para nosotros este lenguaje no es tan claro, pero para Israel, del momento en que Oseas habla, recuerden que en la ley, si hay buena cosecha, ¿qué significaba según la ley? ¿Cómo está Jehová? Está contento. Si hay lluvias cuando se está sembrando, ¿cómo está Jehová? Está contento. Ellos están pensando en, bueno, tal vez no germinó porque no hemos arado bien, y se esforzaban mucho en hacer bien el trabajo de arar, de hacer surcos rectos en sus campos para tener una buena cosecha. Pero el Señor dice, mire, así como se esfuerzan en eso, esfuércense en arar la dura tierra de sus corazones. Una de las cosas que a mí me parece que nos va a servir de responsabilidad cuando nos presentemos delante del Señor, y no estoy hablando de para juicio condenatorio, tal vez para juicio de salvación, que es el tribunal de Cristo. Me recordaba el Señor esta semana, donde estoy viviendo, está cerrado por las obras que están haciendo por acá, y entonces han tomado estas comparsas de carnaval, han tomado esa calle para ensayar. Me tienen muy triste, la verdad. Hasta la 1 de la mañana, 2 de la mañana, y no puedo dormir porque es una bulla aquí, dele y dele y dele, y griten y griten. Y hay una persona que dice, no puede dejar de bailar ninguno, todos tienen que bailar, empuje al del lado, y todos bailan y bailan y bailan y bailan hasta las 2 de la mañana. Y lo que terminaba pensando era, qué terrible, porque así era. Y nos esforzábamos para pecar. Y ahora para hacer lo bueno nos da pereza. No, yo que voy a trasnochar orando. No, yo que voy a trasnochar leyendo la palabra. Levantarme temprano. No, pero sí lo hacíamos, y eso va a ser juicio. Motivo de juicio, porque el hombre se esfuerza para pecar y trasnocha. Yo decía, y no eran 2, eran como 120. Ahí están, dele, 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 porque tenemos que hacerlo bien. Wow, ¿y nosotros? ¿Y cuántos tal vez hicieron eso para pecar cuando estaban allá? Y ahora para el Señor, no, Señor, tú sabes que estoy cansado. Ellos estaban cansados, les aseguro, pero ahí estaban haciéndolo, en la calle, sin vergüenza, sin nada, y sin dejarme dormir. Bueno, sí, me ha tocado recordar que yo era así, para no pedir fuego del cielo. Versículo 11:1, cuando Israel era muchacho yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo, que es, lo ponemos aquí porque es un texto mesiánico, es un texto que el Señor Jesucristo va a utilizar, y lógicamente la referencia es a en Israel, están allá en Israel cautivos y el Señor los llama, pero luego vemos que Cristo es llevado después de la persecución de Herodes, cuando mata a los niños menores de 2 años, justo después del nacimiento de Jesús, es llevado a Egipto, y luego cuando ya pasa la persecución, vuelve el Señor. Entonces es un texto mesiánico. Capítulo 13, versos 4 al 16, es juicio sobre Israel.
El Señor aquí lo que hace es volver a contar la historia. Vamos a anunciarle el inicio. He sido el Señor tu Dios desde que te saqué de Egipto. No debes reconocer a ningún otro Dios aparte de mí, porque no hay otro Salvador. Entonces viene el punto aquí, el Señor a manifestar algo. Solo hay salvación en Jehová. Vimos en el texto anterior las salvaciones del Señor con Jonás. Aquí vuelve a decir exactamente lo mismo. Malaquías están allá y deben escuchar lo mismo, y lógicamente nosotros entender que de esto se trata. Y bueno, el Señor aquí cuenta cómo lo alimentó, cómo lo cuidó, cómo se puso orgulloso, cómo pensó que todo le pertenecía, y como lo dijo Ezequiel, utilizó la belleza, las bendiciones que Dios le dio para prostituirse. Entonces es exactamente lo mismo que vemos aquí con el profeta Oseas. Y siguiendo el mismo ritmo de los 12, el capítulo 14 comienza a prometer restauración. Entonces, regresa, oh Israel, al Señor tu Dios, porque tus pecados te hicieron caer. Presenta tus confesiones y vuélvete al Señor. Dile, perdona todos nuestros pecados, recíbenos con bondad para que podamos ofrecerte nuestras alabanzas. Nunca más diremos a los ídolos que hemos hecho, ustedes son nuestros dioses. No, solamente en ti los huérfanos encuentran misericordia. Y el Señor dice, entonces yo los sanaré de su falta de fe, mi amor no tendrá límites. Y comienza a dar promesas preciosas que tienen cumplimiento en el regreso del exilio, en el 535, 516, allí. Tienen un cumplimiento cuando la nación otra vez está formándose, pero que el cumplimiento completo será final de la tribulación, reino milenial. Entonces, si se dan cuenta, es el mismo esquema: juicio, restauración. ¿Ok? Bueno. Temas claves, los vimos. Espero que usted esté haciendo la tarea, verificando las citas. El adulterio espiritual de Israel es fundamental, y la salvación futura de Israel. Aunque el capítulo 14 es el que está completamente dedicado a la restauración, usted se da cuenta que por todo lado hay vestigios de que Dios quiere restaurar. O sea, el Señor va hablando así. La dificultad clave del libro, tenemos primero Gomer. Usted va a encontrar algunos que dicen que bueno, eso era algo simbólico, no existió ninguna Gomer, pero pues el texto no nos permite pensar que era algo simbólico. O sea, hay una mujer llamada Gomer, hay unos hijos nombrados, entonces no hay manera de ver esto aquí, no. Y al aceptar que es literal, hubo una Gomer, entonces lo que ya explicamos, o era prostituta, o se inclinaba a la prostitución, o llegó a ser prostituta después. Yo le puedo decir que podría ser cualquiera de la 1 o la 2. La 3 no, porque es que el Señor le dice a Oseas, cásate con una prostituta. No dice cásate con una que será prostituta, sino con una que ya es. ¿Cómo sabe Gomer, cómo sabe Oseas cuál va a ser? Es decir, es muy claro la indicación, y si hubiese sido Gomer, pero Señor, si eso no es. Así que o ya era prostituta, o ya era adúltera, o se inclinaba a este tema de la prostitución, del adulterio. ¿Por qué yo, Juan, no quiero ser dogmático, me inclino por el lado de la prostitución? Porque las prostitutas tenían estatus legal dentro de Israel. La prostituta no era apedreada, la adúltera la apedreaban. Entonces, por eso mi posición, aunque no puedo ser dogmático, es si era prostituta, porque ellas tenían su estatus legal. Entonces vemos muchos ejemplos, las prostitutas estaban en el medio y no las apedreaban, porque esa era su profesión, no las consideraban adúlteras, sino prostitutas. Entonces ya ellas no podían pensar en casarse, nadie las quería, y bueno, Dios manda a Oseas para que las saque. La mujer del 3:1, entonces cambia el Señor con quién está hablando. Algunos dicen que se refería a que el Señor manda al profeta a casarse con otra mujer, pero la historia bíblica no nos permite pensar en eso, porque es como que Dios reemplaza al pueblo de Israel y el Señor vuelve a estar con su mismo pueblo. Entonces es la misma Gomer. Y lo que sí tenemos que entender es el doble sentido de mi hijo en el capítulo 11. Entonces, ¿quién es ese hijo que él llama? Lógicamente, por un lado es Israel, pero al mismo tiempo es el Mesías que cumple perfectamente lo que el Señor demanda hacer. ¿Ok, hermanos? Oseas. Tomo agua. Miqueas.
Miqueas. Ok. ¿Qué sabemos de Miqueas? Bueno, sabemos poco, más allá de qué significa su nombre. El nombre Miqueas significa ¿quién como Jehová? Es el nombre que tiene este profeta. Miqueas sabemos que estaba o venía del pueblo de Moreset, 36 kilómetros al suroeste de Jerusalén, eso sí lo sabemos. Él profetiza en los dos reinos, pero por el mismo texto es claro que su mensaje principal estaba dirigido al reino del sur, a Judá. Sabemos que fue paralelo al tiempo de Oseas en el norte y con Isaías. Es decir, Isaías está hablando en la corte. Recuerden que Isaías tenía ascendencia real. Él habla en la corte y al tiempo que Isaías habla en la corte, Miqueas está hablando a la gente del común, está hablando al pueblo como tal. En el tiempo de Miqueas, el pueblo estaba tranquilo, era un tiempo donde la gente estaba cómoda y pensando que, como lo vimos con Amós también, Dios estaba contento con ellos. Las cosas estaban bien, había prosperidad económica, no había guerra con alguna nación en ese momento. Entonces ellos están tranquilos y dormidos en medio de su pecado. Así es que Dios viene a usar el profeta para mostrar que Dios es justo, y a pesar de que el pueblo pensaba que ellos eran justos, no lo eran. Entonces, como Dios es justo y el pueblo es injusto, entonces ¿qué debe venir? Debe ser juzgado y castigado, porque el pueblo merece castigo. Es lo que va a denunciar Miqueas. Ahora, al entender que Miqueas está hablando en medio de un tiempo donde la gente piensa que todo está bien, su mensaje es más difícil de aceptar. Por ejemplo, si nosotros le hablamos a los que están en medio de los bares, de las tabernas, de los prostíbulos, están con armas en el cinto y todo esto, y le hablamos del pecado, ellos tal vez digan, sí, somos malos, somos malos. Pero si le hablamos a personas que tienen una vida moral, decirles que son malos para ellos es inaceptable. Es más fácil que se convierta la prostituta, el ladrón, a que se convierte aquel que toda la vida tiene fama de bueno. Porque el que tiene fama de bueno piensa, yo soy bueno, que se arrepienta la prostituta. De hecho, en un tiempo aquí en Colombia se tuvo la fama de que los que iban a la iglesia cristiana eran los drogadictos, los rateros, todos los que habían sido algo terrible. Y de hecho, yo alcancé todavía a evangelizar gente que cuando le contó a su familia que se ha hecho cristiano decían, pero mijo, ¿usted por qué si usted no es malo? Es decir, o es que usted es drogadicto y no nos hemos dado cuenta. Porque la idea y la imagen era eso, la iglesia es para reformar a ellos que están ya en un extremo de la sociedad. Pero a aquellos que se creen buenos les cuesta mucho más. ¿Cómo explica eso el Evangelio? Dice, no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Entonces es bien importante que tengamos esto en cuenta, porque es fácil sentarse en las bancas de la iglesia cristiana, escuchar un mensaje de confrontación y pensar, eso no es conmigo, porque yo soy bueno, yo ya no peco, yo ya no hago absolutamente nada. Entonces cerramos de una vez la mente y el corazón ante la predicación de la palabra. Debemos partir de una base que lo estudiábamos con esta congregación local ayer en la mañana. Primera de Juan, capítulo 1, verso 5 en adelante, dice, somos malos, tenemos todavía naturaleza pecaminosa y todavía pecamos. Entonces tenemos que recordar eso, si no, usted puede escuchar, y yo a veces me pregunto cuánto de lo que usted ha escuchado en este año, usted dice, oye, sí, tanta gente mala que hay, y tal vez eres tú. Necesitas pensar, bueno, ¿soy yo? Porque de pronto la pregunta de los apóstoles la hace Judas también, ¿no? Pero pregunta, ¿seré yo maestro? Y Judas pregunta, ¿seré yo maestro? Ya tenía acordado el soborno y pregunta todavía, ¿y seré yo? Entonces, cuidado con lo que está pasando acá. Sin embargo, el rey venidero, que es ¿quién? Cristo Jesús, cumplirá sus pactos con David y Abraham. Es decir, a pesar del pueblo, Dios es soberano. A pesar de Adán y Eva, Dios cumple con su propósito. A pesar de ti y de mí, la iglesia será llevada al cielo. O sea, Dios va a cumplir con su propósito eterno. La salvación es
del Señor. Bueno, iniciando el ministerio de Miqueas, él está presentando acusaciones formales contra Israel y Judá. La injusticia es evidente, pero ellos piensan que todo está bien. Entonces, de la misma manera que lo venimos viendo en los 12, arranca con juicio y luego se habla del castigo que merece ese pecado, y al final termina el Señor dando promesas. Y es tan precioso esto que, a pesar de que es una temporada donde hay muchísimo pecado, donde hay muchísima maldad, se anuncia a través de Miqueas la encarnación de Dios, es decir, ¿dónde va a nacer el Mesías? Ya se da lugar a través de este profeta, y a esta generación que está tan desviada, Dios le dice: ustedes van a ser castigados, pero voy a cumplir, y es tan seguro que el trono estará siempre en el reino de Judá, que van a ser en Belén, el mismo lugar donde nació, ¿quién? David, acuérdense. Eso lo conectamos allá, lo vemos acá, y después lo hemos cumplido en el Nuevo Testamento. Nació en Belén para que se cumpliera la profecía. No nació en el camino a Belén, nació en Belén. Llegó, se ubicó en el pesebre y nació. Entonces es importante ver esto. Y lógicamente, a la luz de la promesa del Mesías, termina con una exhortación al arrepentimiento, o sea que es lo mismo. Malaquías, ¿qué nos muestra entonces en el contexto? Ustedes creen que están bien, ustedes creen que son mejores que los antepasados, pero ustedes son exactamente iguales. Ustedes tienen una falsa adoración, generación de Malaquías. Sin embargo, les recuerdo que el Mesías nacerá en Belén. Dios va a cumplir sus promesas. Dios es fiel. Él no cambia y Él no deja de hacer lo que ha prometido hacer. Entonces es el mismo ciclo. Capítulo 1 y 2, juicio. Capítulo 3 y 5, castigo. Lógicamente en el juicio se denuncia los pecados. Y capítulos 6 y 7 son promesas de restauración. La más importante, el nacimiento del Mesías. Bueno, vamos entonces, capítulo 2, versículos 6 al 11. Nos habla de los falsos profetas, es decir, tenemos que recordar que los falsos profetas estuvieron presentes toda la historia de Israel, y que la iglesia se le ha anunciado que también estará rodeada e infiltrada de también falsos profetas. Es importante que tengamos esto. Dice así, bueno, viene hablando el Señor del juicio hasta todo el capítulo 1, todo el capítulo 2, dice: pagaré su maldad con maldad, no podrán librar su cuello de la soga, no volverán a caminar con orgullo, porque será un tiempo terrible. Está hablando de ese día del Señor. Y los falsos profetas dicen: no digan semejantes cosas, responde la gente, no profeticen así. Estos desastres, ¿qué cosa? Nunca nos llegarán. Vamos a poner el lenguaje actual: no lo recibo. No lo recibo, no lo recibo. Yo digo, ¿qué es eso? No lo recibo. Dios dice que va a juzgar, no lo recibo, no lo recibo. Y la gente en el tiempo de Miqueas decía lo mismo: esos desastres a nosotros no. Tú dices que van a destruir, a mí no. A mí eso no me va a pasar, a mí no me va a pasar eso, no me puede suceder. ¿Por qué? Porque yo soy parte del pueblo de Israel. ¿Se acuerdan en Jeremías que decía la gente? El templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Bueno, es lo mismo. Entonces tenemos que tener cuidado nosotros. ¿Debes hablar de esa manera?, pregunta el Señor, oh familia de Israel. ¿Tendrá paciencia el Espíritu del Señor con semejante comportamiento? Si ustedes hicieran lo correcto, encontrarían consuelo en mis palabras. La palabra del Señor es consuelo para el que ama al Señor. La palabra del Señor trae consuelo para los que esperan en el Señor. Pero la palabra del Señor siempre será molesta para el que no está viviendo conforme a la palabra del Señor. La palabra del Señor es molesta para los que ven en la iglesia y ven en el cristianismo algo que no promete, entonces se molestan. Cuando yo a veces digo: no, mira, no todos van a ser ricos, ¿por qué no? Porque Dios dice que no. Pero si tú estás verdaderamente en Cristo, eso no te molesta, porque tu expectativa es la vida eterna. Entonces, así no tenga plata, ¿cuál es el problema? Sin embargo, dice: hasta este mismo instante mi pueblo se rebela contra mí como un enemigo. Mira lo que
lo que el Señor denuncia del pecado de esta gente. Le roban hasta la camisa a los que confiaban en ustedes y los dejan tan andrajosos como hombres que regresan de la guerra. Entonces, en la ley, cuando alguien prestaba dinero, podía tomar prendas, pero ¿qué decía? No le puedes tomar la capa, no lo puedes dejar desnudo, no puedes quitarle su molino, no puedes hacer cosas que le afecten su subsistencia básica. Pero esta gente no solamente lo hacía cuando prestaba, sino que robaba y dejaba a la gente desnuda, los dejaba sin nada con qué subsistir. Y dice, desalojaron a mujeres de sus cómodos hogares y despojaron a sus hijos para siempre de todo lo que Dios les hubiera dado. Levántense fuera, esta ya no es su tierra ni su hogar, porque la llenaron de pecado y la arruinaron por completo. El versículo 10 está anunciando el exilio. Prepárense para salir porque no voy a seguir tolerando la iniquidad. Pero dice el Señor, versículo 11, ¿cómo responde el pueblo? Dice, supongamos que un profeta lleno de ¿qué? De mentiras les dice, les predicaré las delicias del vino y del alcohol. Esa es la clase de profetas que a ustedes les gustaría tener. Nuevo Testamento, ¿cómo lo dice el apóstol Pablo? Llegará el día en que no sufrirán la sana doctrina, sino que se buscarán y se juntarán alrededor de sí mismos, de ellos, falsos maestros que les digan las novelerías que sus oídos se mueren por oír. Es exactamente lo mismo. Bueno, puede que lo que digas es verdad, pero no quiero escucharlo. Yo quiero que me digan que voy a ser rico, yo quiero que me digan que toda enfermedad se va a sanar, yo quiero que me digan que voy a tener una empresa, yo quiero que me digan que estoy haciendo cabeza y no cola. No me digas lo contrario, ponme a alguien que me diga mentiras, pero que me hagan sentir bien. Hace unos meses, pocos meses, hablé con un hombre al que aprecio muchísimo, estimo muchísimo, y le decía, mira, el problema es que tú estás llenando tu cabeza de basura. Lo que estás escuchando, los hombres que estás escuchando son falsos profetas. Todo lo que te dijeron es mentira. Y él me decía, sí, pero me hicieron sentir bien en esa época. Pero te engañaron, no es verdad. Pero me hicieron sentir bien. Ese es el punto. Pasaba ya y pasa acá. ¿Qué puede aprender usted, hermano, de esto? El problema no es una congregación como tal. El problema no es la época. Es que la época no. El problema está en ¿dónde? El corazón, es el corazón. El corazón de ellos es igual al corazón que tenemos el día de hoy. Entonces, la carne no quiere la verdad, pero tú tienes que decidir, ¿vas a escuchar la verdad o vas a preferir las mentiras que te hagan sentir mejor? Me condeno, pero me voy tranquilo al infierno. Es algo así. Bueno, sigamos. Capítulo 3, 1 al 11, muy fuerte. El juicio contra los líderes, muy parecido a lo de Oseas. Yo dije, escuchen, líderes de Israel, ustedes deberían saber cómo distinguir entre ¿qué? Entre lo bueno y lo malo. Se supone que los líderes deben saber qué es bueno y qué es malo y poder enseñar al pueblo qué es lo bueno y qué es lo malo. Dice, sin embargo, ustedes mismos son los que odian lo bueno y aman lo malo. Despellejan vivo a mi pueblo y le arrancan la carne de sus huesos. Sí, devoran la carne de mi pueblo, le arrancan la piel, le rompen los huesos como carne para la olla. No está hablando de canibalismo. Eso es una metáfora. Está hablando de un pueblo, unos sacerdotes, unos líderes que lo único que hacían era quitarle el dinero a la gente. Esquilarlos. Hasta, como usando, yo he escuchado y estuve en algunas que estaban armando esa predicación de la viuda. Hay que enseñar a la gente que tiene que todos los domingos como la viuda, hasta lo que tenía para comer. No importa cómo se devuelve, no importa qué coma, pero tiene que dejar dinero acá. No importa si se endeuda, pase una tarjeta de crédito a 36 cuotas, tenga fe. No les importa. Yo he visto eso, hermanos. No les interesa. Lo único que quieren es quitarle dinero a la gente. Es lo que estaba pasando allá. Estaba pasando en el tiempo de Malaquías y sigue pasando. Cuando Cristo llegó, ¿qué le decía a los fariseos? Ustedes se apoderan de las herencias de las viudas. Las dejan en la calle. Lo único que les importa es el dinero. Y luego, ¿qué es lo absurdo? Cuando tienen problemas, ¿qué hacen? Señor, ayúdanos. Realmente, mira la pregunta del Señor, ¿realmente esperan que Él les responda?
¿Son así de cínicos? ¿Ustedes creen que Dios les va a ayudar? Después de todo el mal que han hecho, ni siquiera los mirará. Verso 5. Ustedes, esto es lo que dice el Señor, ustedes, falsos profetas, llevan a mi pueblo por mal camino. Prometen paz a quienes les dan de comer. O sea, si me das buena ofrenda, palabra de bendición, pero si no aceptas, palabra de maldición. Es tremendo. Y lo vemos el día de hoy. Los canales a veces lanzando maldiciones a todos los que no apoyan sus ministerios. Ahora la noche caerá sobre ustedes y acabará con todas sus visiones. La oscuridad los cubrirá y pondrá fin a sus predicciones. El sol se pondrá para ustedes, profetas, y su día terminará. Entonces ustedes, videntes, serán avergonzados, y ustedes, adivinadores, serán deshonrados. Cubrirán sus rostros porque no hay respuesta de Dios. Una denuncia muy fuerte como tal. Bueno, mire lo que sigue diciendo. Escúchenme, líderes de Israel, ustedes odian la justicia y tuercen todo lo recto, construyen Jerusalén sobre cimientos de crimen y corrupción. Ustedes, gobernantes, toman decisiones con base en sobornos. Ustedes, sacerdotes, ¿qué hacen los sacerdotes, pastores? Enseñan las leyes de Dios solo por dinero. Si no hay ofrenda consignada, no predico. Yo he visto eso. Ustedes, profetas, no profetizan a menos que se les pague. Una cosa que yo estoy viendo tremenda ahorita, esta semana, que se los tengo que comentar. Les anunciamos el año pasado que estamos haciendo algunas gestiones, alianzas con otros pastores, contactos en el exterior. Y bueno, Dios ha sido muy bueno, muy bueno. Y me ha asombrado porque este año, ahorita en marzo tenemos una visita, les contaré con detalles. Vienen unos hermanos de Estados Unidos, de una organización, a enseñar por 3 días, vienen 4. Ellos se pagan sus tiquetes, se pagan su alojamiento, se quedan en la casa de nosotros, se pagan su comida y dicen, bueno, no se va a cobrar entonces porque les decimos que aquí estamos trabajando algo diferente. Dicen, bueno, en todos lados si no se cobra la gente no va, no lo valoran. Estamos trabajando en enseñar, romper el paradigma de que es posible hacer las cosas sin cobrar y que no todo lo que es gratis es malo. Estamos trabajando en esas 2 cosas con ustedes. Pero me sorprendía, dijo, bueno, la única condición que tenemos para ir es que en cada conferencia tiene que haber breaks y en los breaks nadie puede quedarse sin comer. O sea, la gente tiene que tener un buen refrigerio, no una galletica, un buen refrigerio. Entonces comencé yo aquí, mientras que hablaba con ellos, y bueno, saquemos cuentas. Dijo, entonces no sé, ¿cuánto necesitan para eso? Nosotros vamos a pagar todo. O sea, esta gente viene, paga y da. Ese es el modelo. Y tenemos otros hermanos que vienen en julio con la misma disposición y otros que vienen más con la misma. Decía, ¿por qué? Porque son buenas gentes, porque tienen plata. No, los falsos profetas también vienen de Estados Unidos y se llevan todo lo que pueden. ¿Por qué? Porque son como estos. Esa es la diferencia, hermanos. Y tenemos que ser sabios ante esto. No profetizan a menos que se les pague. Sin embargo, ¿qué dicen? Todos alegan depender del Señor. Qué cosa absurda. Y ese es el modelo neotestamentario. Cuando usted ve a Pablo diciéndole a los corintios, tengo ganas de visitarlos, pero no he visto el mensajero con la ofrenda. Consígneme lo del caballo. No está hablando Pablo de eso. No. Nada malo nos puede suceder, dicen ustedes, porque el Señor está entre nosotros. Esos falsos profetas no invocaban a Baal. ¿A quién invocaban? A Jehová. Recuerda que hemos aprendido que las versalitas en estas traducciones modernas implican Señor es Jehová. Porque Jehová está entre nosotros, no Baal, Jehová. Y esos falsos profetas dicen porque Cristo está con nosotros. Bueno. Por causa de ustedes el monte Sión quedará como un campo abierto. Jerusalén será reducida a escombros, un matorral caerá en las cumbres desde ahora, donde ahora se encuentra el templo. Muy fuerte esto. Capítulo 4, verso 3, ya comenzamos a ver la restauración y esto es profético. Vamos allí rápidamente, 4.3 de Miqueas. El futuro reinado del Señor es un subtítulo que tiene aquí la NTV que nos deja ver claramente que será allá, final de la tribulación, reino milenial, en los últimos días. Ahora, no olvides que
estamos en los últimos días desde que Cristo vino a la tierra. Estamos en los últimos días, no es para que diga, ahora sí estamos en los últimos días. Creo que toda generación de cristianos ha dicho, ahora sí estamos en los últimos días. Y es posible que pasen otras 30, 40, 50 generaciones. Ahora, pero estamos en los últimos días, porque desde que Cristo vino estamos en los últimos días. Pero la referencia es inequívoca al reino milenial, ¿de acuerdo? Entonces, para que lo tengamos allí. Y dice el Señor aquí cosas que van a pasar, y por eso sabemos que hemos llegado allá, que Jerusalén, Israel no ha llegado allá. El Señor mediará entre ¿quiénes? Entre los pueblos, tengo aquí otra cosa, y resolverá conflictos entre naciones poderosas y lejanas. Ellos, ¿quiénes? Las naciones poderosas y lejanas, los pueblos, forjarán sus espadas, ¿para qué? Para convertirlas en rejas de arado y sus lanzas en podadera. No peleará más nación contra nación y seguirán entrenándose para la guerra. Todos vivirán en paz y prosperidad, disfrutando de sus propias vides y higueras. No ha habido un periodo de la historia de la humanidad donde eso se haya dado. Eso se dará en el reino milenial. Esa es una de las razones por las cuales creemos en este reino milenial. No se ha dado, o sea, no está hablando de Israel no peleará con Judá, está hablando de todas las naciones en paz. No habrán armas, todo el mundo estará dedicado a disfrutar de la bendición del Señor y nadie estará entrenándose para la guerra. Eso no se ha dado, eso se dará en el milenio. Entonces ahí tenemos una referencia clara a la restauración, que es lo que vemos en los 12. Capítulo 5:2. Pero tú, oh Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, de ti saldrá un gobernador para Israel, cuyos orígenes vienen desde la... Entonces tenemos aquí la profecía del lugar de nacimiento de Cristo Jesús. Pero una de las cosas importantes, hermanos, es ver esto. Los orígenes del Mesías, ¿cuáles son? La eternidad. Aquí ya está apuntando, una vez más, a la deidad de Cristo Jesús, desde la eternidad. Sabemos que eso se cumplió al pie de la letra. Bueno, el capítulo 6, verso 8 tiene una respuesta que a mí me encanta. No sé si alguna vez usted se ha preguntado, Señor, ¿qué quieres tú de mí? ¿Alguna vez se ha preguntado? Los que son más jóvenes pueden decir, ¿qué es lo que quieres de mí, Señor? ¿Qué quieres de mi vida? Bueno, entonces, no, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti, lo que Él espera de ti. ¿Qué quiere el Señor que tú hagas? Que hagas lo que es ¿qué? Correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con Dios. Entonces, no te preocupes tanto por la profesión, no te preocupes tanto por el lugar de residencia, nos preocupamos más por eso, pero de verdad lo que debería movernos es a pensar que lo que Dios quiere de nosotros, lo que es bueno para Dios, son tres cosas aquí: amar lo correcto, amar la compasión y caminar en humildad con Dios. Caminar no hace referencia, ustedes lo hemos visto, hermanos, en la escritura, tanto al caminar literalmente, sino a la manera de vivir. Vivir humildemente con Dios. ¿Por qué? Porque Dios rechaza al orgulloso y exalta al humilde. Ser cristiano es completamente incompatible con el orgullo, y de hecho la única manera de poder ser cristiano es reconocer que somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Por ahí arranca la humildad. No puedo salvarme, si tú no me salvas estoy condenado, no hay nada que pueda hacer. Así me esfuerce y me dedique a vivir en santidad, no puedo, soy incapaz, porque soy pecador. Entonces ahí comienza la humildad a la que está hablando la Escritura, hermanos. Capítulo 7, versículo 6, es un texto también mesiánico, pues lo tomamos acá, porque nos muestra algo que el Señor va a utilizar. Dice que no vine a traer paz, sino vine a traer ¿qué? Espada. La llegada del Mesías también va a sacar de los corazones, en medio de las familias, enemistades, y se van a poner en contra por causa de Cristo Jesús. Dijo, he venido a poner a un hombre en contra de su padre, o una madre en contra de su hija, una nuera en contra de su suegra, aunque eso no es tan difícil muchas veces, pero el punto es que dice el Señor, por mi causa
Para que si alguno aquí tiene problema con su nuera o con su suegra y no es por la causa de Cristo, está en pecado. No diga, con razón, es que soy cristiana y no. Es por la causa de Cristo, porque una de las dos no sea cristiana y entonces aborrezca a la otra por ser cristiana. Ahí usted puede decir, se está cumpliendo, de resto no. Los enemigos de un hombre estarán dentro de su propia casa. Sí, vale la aclaración. Dentro de su propia casa. Es importante entender esto, hermanos, porque a veces nos desanimamos cuando nos sacan de los grupos de WhatsApp los familiares. Nos desanimamos cuando ya no nos quieren invitar a los cumpleaños, cuando ya no nos llaman, cuando llega uno y, llegó, ¿quién lo invitó? Pero es normal si estás viviendo a la manera de Cristo Jesús. Es esperable, es un texto que nos apunta al Nuevo Testamento y que Jesús lo utiliza, por eso lo tenemos acá. Versículo 7, capítulo 7, versículo 20, con eso vamos llegando al final de Miqueas, 7:20. Todo esto es promesas, pero el 20 es muy fuerte, muy bonito. Mira lo que dice el Señor. Vamos desde el 18. ¿Dónde hay otro Dios como tú que perdona la culpa del remanente y pasa por alto los pecados de su propio pueblo? O sea, ¿qué seguimos viendo acá? Es Antiguo Testamento y vuelve a decir y nos viene a señalar nuevamente que no somos perdonados por hacer lo bueno, por obras, sino somos perdonados porque Dios es ¿qué? Misericordioso y pasa por alto los pecados de su pueblo. Y nosotros vemos exactamente lo mismo. No seguirás enojado con tu pueblo para siempre, porque tú te deleitas en mostrar amor inagotable. Amado hermano, yo le animo a que usted este tipo de versículos se los grabe. ¿Por qué? Uno de los peligros que tenemos cuando comenzamos a estudiar sana doctrina, cuando comenzamos a estudiar los atributos de Dios, cuando comenzamos a entender que Dios no solamente es amor, 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 sino que también es fuego consumidor, que Dios es justo, que Dios aborrece al pecador cuando está en su pecado, es comenzar a olvidarnos de que Dios ama. Y entonces yo he visto varias personas que comienzan a conocer la verdad escritural y se les acaba el amor. Eso no puede ser. Es al contrario, debe haber más amor en mí y debe haber más misericordia por los pecadores, porque si yo entiendo que en verdad la salvación es por fe, entonces pasa lo que te dije hace unos instantes. Abajo están, no me dejan dormir, pero no puedo pedir fuego sino compasión. Porque yo era exactamente igual, tal vez no en una comparsa, pero sí en otro tipo de actividades. Y me burlaba de la gente que salía a decir, por favor, deje de dormir. Entonces yo decía, si está despierta, baje. Le decíamos a la gente que salía haciendo que nos calláramos. Entonces, ¿qué tengo que entender? A mí no me salvaron porque era buena gente, me salvaron por pura gracia y misericordia. Y si entiendo esto, debo amar a mi prójimo y debo vivir en total gratitud al Señor. Entonces no te olvides, cuando pienses en esos familiares que te han rechazado, cuando pienses en los impíos, ¿qué debes recordar? Que Dios se deleita en mostrar amor inagotable. El mayor deleite del Señor no es mandar gente al infierno. El infierno existe porque Dios es justo. Es importante entender eso, pero Dios no se deleita en el castigo. Dios se deleita en el amor. Dios prefiere perdonar a condenar. Esa es una verdad bíblica y no te olvides nunca de esa verdad, ¿ok? Volverás a tener compasión de nosotros, aplastarás nuestros pecados bajo tus pies y los arrojarás a las profundidades del océano. Hermano, usted debe recordar esto porque de cuando en cuando la carne se vuelve a levantar, porque a veces el acusador nos vuelve a decir, sí, te van a perdonar con todo lo que hiciste, y nos recuerda la memoria también todo lo que hicimos antes, pero tienes que recordar algo. Dios ha tomado tus pecados y los ha arrojado al fondo de la mar. Es una manera de decir donde ya no van a volver. No es que Dios se le haya olvidado, que algunos entienden mal esto. No hay posibilidad de que Dios olvide algo. Dios sabe lo que hiciste y eso es lo tremendo. A pesar de que sabe lo que hiciste, no te trata conforme a lo que hiciste, sino que te trata conforme a lo que Cristo hizo. Entonces no puedes estar volviendo a traer a colación, perdóname Señor, ya pediste perdón genuinamente por eso que hiciste en la adolescencia, por eso que hiciste antes de conocerle, ya fue perdonado.
No hay necesidad de volver a hacer perdón por eso, ni 7 pasos otra vez, ni encuentro, ni reencuentro, y cada encuentro otra vez los mismos pecados a la cruz. O sea, como que no fue suficiente. Cristo murió por nuestros pecados una vez y para siempre. Esa es la verdad bíblica. ¿De qué me arrepiento? De lo que sigo haciendo hoy. Esta noche pido perdón, mañana pido perdón por lo que he hecho hoy, pero lo que ya fue perdonado, ya fue perdonado. Y aunque parece inocente, no es inocente, es poner en tela de juicio la suficiencia del sacrificio vicario y expiatorio de Cristo Jesús. Cuando me dicen, no, pero es que es bueno ir a la cruz y otra vez llorar por eso. No, yo me alegro. Pablo dice, de los pecadores, el primero yo, y me salvó cuando no lo merecía. Entonces tengo es gratitud y alegría, pero no otra vez, oh, Señor, perdóname porque participé otra vez en la muerte de Esteban. Pablo lo recuerda. Pablo no se olvida de dónde salió. Dice la Escritura, no olvides la cantera a la cual fuiste sacado. Pero eso ya fue perdonado, hermanos. Si usted está en Cristo, si no, usted todavía tiene el libro lleno de cosas. Entonces, diferencia allí. Y termina el verso 20 diciendo, nos mostrarás qué cosa, tu fidelidad y tu amor inagotable, como lo prometiste a nuestros antepasados Abraham y Jacob. Es muy importante porque Dios no va a cumplir por la bondad de esta gente, sino por la promesa que Él hizo a Abraham y a Jacob. O sea, no es por ellos. Los de Malaquías, que debían entender, no los voy a volver a llevar ahorita exiliados a Babilonia, ni a Medo-Persa, ni los griegos, ni los romanos en el 70, porque Cristo lo anuncia, es otra cosa en Mateo 24, pero no por ustedes, sino por la promesa que yo hice. ¿Qué tienes que recordar? Al cielo no vas a ir por ti, al cielo vas a ir porque Cristo prometió que los que Él rescató no se le pierden. Es humilla, pero es un consuelo tremendo. No es por ti. Cuando llegues al cielo, los que lleguen al cielo, diremos, cuando nos pregunten, ¿y por qué llegaste? Siempre miraremos a Cristo por Él. ¿Qué hiciste tú? Nada, yo lo que hice fue méritos para que me echaran al otro lado. Como dice el pastor Paul Washer la vez pasada, le he dado al Señor 1001 razones para dejar de amarme, pero ninguna ha sido suficiente. ¿Por qué? Porque Él ya decidió amarnos, es una cosa preciosa, y quien ve eso se esfuerza en no pecar. Amén. Bueno, temas claves del libro: el pecado de Israel, nombrado como Jacob, y es importante porque después las promesas son por lo que se le dio a Jacob, y el rey venidero, es fundamental aquí, el nacimiento, el anuncio del nacimiento del Mesías. Las dificultades más difíciles del libro están en el versículo 1 del capítulo 5. ¿Quién es el juez de Israel? Algunos hermanos dicen que fue Sedequías, y aquí hay algunos textos que le pueden ayudar a pensar por qué esto. Otros dicen no tenemos certeza, pero mi posición para la clase es el Mesías. Se nos habla de que Él es el juez. Dice que el Padre ha concedido al Hijo todo juicio, anunciando en el Evangelio de Juan. Entonces, para nosotros en clase sería el Mesías. Hermanos, 7:57, vamos a break, entramos en 15 minutos exactamente y continuamos si el Señor lo permite.